Hace más de 2000 años, en una pequeña franja de tierra situada entre desiertos, montañas y rutas comerciales del Mediterráneo, nació un hombre cuya historia transformaría el curso de la civilización humana. Su nombre era Jesucristo, también conocido como Jesús de Nazaret. Desde entonces, su vida ha sido contada, debatida, interpretada y venerada por generaciones enteras. Para millones de creyentes, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Para historiadores y estudiosos, es una de las figuras más influyentes de la historia. Sus enseñanzas han inspirado religiones, movimientos sociales, obras de arte, sistemas de pensamiento y culturas completas. Sin embargo, detrás de la figura religiosa existe también un personaje histórico que vivió en un momento específico, en un contexto político y social profundamente complejo. Para comprender su historia, debemos viajar al siglo I, a la región de Judea, una provincia del poderoso Imperio Romano. En aquella época, Roma dominaba gran parte del mundo conocido. Su poder militar, su organización política y su red de caminos habían creado un vasto imperio que conectaba culturas muy diferentes bajo una misma autoridad. Pero en Judea, la dominación romana no era aceptada con facilidad. El pueblo judío tenía una identidad religiosa muy fuerte y mantenía la esperanza de que, algún día, Dios enviaría a un líder prometido, el Mesías. Este Mesías, según antiguas profecías, liberaría a Israel, restauraría la justicia y establecería el reino de Dios. La tensión entre la ocupación romana, las expectativas religiosas y las desigualdades sociales creaba un ambiente cargado de esperanza, frustración y deseo de cambio. En ese escenario surgiría un predicador itinerante que hablaba de amor, perdón y de un reino que no se parecía a ningún reino político conocido. La mayor parte de lo que sabemos sobre Jesús proviene de textos antiguos recopilados en el Nuevo Testamento dentro de la Biblia. Estos relatos describen su nacimiento, sus enseñanzas, los milagros que se le atribuyen y los eventos que llevaron finalmente a su ejecución. Sin embargo, también existen referencias históricas externas en escritos de autores antiguos como Flavio Josefo y Tácito, lo que confirma que la figura de Jesús trascendió el ámbito puramente religioso. A lo largo de este documental, exploraremos la vida, el contexto y el legado de Jesucristo desde una perspectiva histórica y cultural. Analizaremos el mundo en el que vivió, las ideas que predicó, los conflictos que enfrentó y el impacto extraordinario que su mensaje tuvo en la historia humana. Porque más allá de la fe, la pregunta sigue siendo fascinante. ¿Cómo pudo un hombre que vivió en una pequeña región del Imperio Romano cambiar para siempre el destino espiritual y cultural del mundo? Comprender su historia no solo nos acerca a un personaje del pasado, también nos permite entender mejor el origen de una de las tradiciones religiosas más influyentes de la humanidad y el legado de un mensaje que, 2000 años después, sigue resonando en millones de vidas alrededor del planeta. Después de los relatos sobre su nacimiento, los textos antiguos ofrecen muy poca información sobre los primeros años de la vida de Jesucristo. Este silencio histórico ha intrigado a estudiosos durante siglos. Sin embargo, lo poco que se conoce permite reconstruir el contexto en el que se formó la personalidad y el pensamiento de uno de los personajes más influyentes de la historia. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús creció en la pequeña aldea de Nazaret, ubicada en la región de Galilea. A diferencia de ciudades importantes como Jerusalén, Nazaret era un asentamiento humilde, probablemente habitado por unas pocas centenas de personas. Sus casas eran sencillas, construidas con piedra, y la vida cotidiana giraba en torno al trabajo,
la familia y las tradiciones religiosas judías. Allí vivía junto a su madre, María, y su padre adoptivo, José, un artesano o carpintero. En aquella época, los hijos solían aprender el oficio de sus padres, por lo que es probable que Jesús también trabajara en labores relacionadas con la carpintería o la construcción. Pero más allá del trabajo manual, la formación religiosa era fundamental en la sociedad judía. Desde pequeños, los niños aprendían las Escrituras, escuchaban las enseñanzas de la ley y participaban en la vida comunitaria de la sinagoga. Este entorno religioso seguramente influyó profundamente en el pensamiento de Jesús. Uno de los pocos episodios de su juventud aparece en los Evangelios y describe un acontecimiento que ocurriría cuando tenía aproximadamente 12 años. Durante una peregrinación familiar a Jerusalén, Jesús fue encontrado en el templo conversando con maestros de la ley. Los textos señalan que los presentes se sorprendieron por su comprensión y sus respuestas. Este episodio sugiere que, desde temprana edad, Jesús tenía un profundo interés por las cuestiones espirituales y las enseñanzas religiosas. Después de ese momento, los evangelios guardan silencio durante casi 2 décadas. Este periodo es conocido por algunos historiadores como los años ocultos de Jesús. Durante este tiempo, es probable que haya vivido una vida sencilla en Nazaret, trabajando, participando en la vida familiar y profundizando en su conocimiento de las Escrituras. Pero el escenario histórico en el que vivía continuaba siendo tenso. La región de Judea y Galilea permanecía bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba tensiones políticas y sociales. Al mismo tiempo, muchos judíos mantenían viva la esperanza de que Dios enviaría al Mesías prometido. En ese contexto, apareció una figura que tendría un papel clave en el inicio de la vida pública de Jesús: Juan el Bautista. Juan era un predicador carismático que proclamaba un mensaje de arrepentimiento y renovación espiritual. Sus enseñanzas atraían a multitudes que acudían al río Jordán para escuchar sus palabras y recibir el bautismo, un ritual simbólico de purificación y compromiso espiritual. El mensaje de Juan era claro: el tiempo de cambio estaba cerca. Según sus palabras, el reino de Dios estaba a punto de manifestarse y las personas debían prepararse espiritualmente. Fue en ese escenario donde Jesús apareció por primera vez en la historia pública. Los evangelios narran que Jesús acudió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Este momento, conocido como el bautismo de Jesús, se considera el inicio de su misión pública. Según los relatos, mientras Jesús era bautizado, ocurrió un evento extraordinario. Los cielos se abrieron y una voz proclamó que Él era el Hijo amado de Dios. Para los creyentes, este episodio representa una confirmación divina de su misión. Para los historiadores, el encuentro entre Jesús y Juan el Bautista también muestra que ambos formaban parte de un movimiento espiritual más amplio que buscaba renovación religiosa en la sociedad de su tiempo. Pero inmediatamente después de este evento, Jesús no comenzó su predicación pública de manera inmediata. En cambio, los evangelios narran que se retiró a un lugar solitario para enfrentar un periodo de prueba y reflexión. Jesús se dirigió al desierto. El desierto tenía un profundo significado simbólico en la tradición judía. Era un lugar de soledad, de encuentro con Dios y de preparación espiritual. Allí, según los relatos, Jesús pasó 40 días en ayuno y oración. Durante ese tiempo, enfrentó tentaciones que representaban desafíos fundamentales: el poder, la riqueza y la fama. Las historias describen cómo rechazó cada una de estas tentaciones, reafirmando su compromiso con una misión basada en valores espirituales y no en poder político. Este episodio es conocido como las tentaciones en el desierto,
y marca un momento decisivo en la historia de Jesús. Después de ese período de retiro, regresaría al mundo con un mensaje claro y una misión definida. Poco después comenzaría a predicar en pueblos y aldeas de Galilea, anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Su mensaje atraería seguidores, despertaría esperanza en muchos y al mismo tiempo provocaría inquietud entre las autoridades religiosas y políticas. Lo que comenzó como la predicación de un hombre en pequeñas comunidades rurales pronto se convertiría en un movimiento que cambiaría la historia. Los años de formación de Jesucristo, su encuentro con Juan el Bautista y su retiro en el desierto no solo prepararon el inicio de su misión, también definieron el carácter de su mensaje, un camino espiritual centrado en la humildad, la fe y la transformación interior. Y sería precisamente ese mensaje el que en poco tiempo comenzaría a expandirse por toda la región, dando inicio a una de las historias más influyentes de la humanidad. Cuando Jesucristo regresó del desierto después de 40 días de ayuno y reflexión, su vida entró en una nueva etapa. A partir de ese momento comenzó lo que los historiadores y teólogos conocen como su ministerio público, un periodo que duraría aproximadamente 3 años y que transformaría profundamente la vida religiosa y social de la región. Jesús inició su predicación en Galilea, una región al norte de Judea caracterizada por su diversidad cultural. A diferencia de Jerusalén, el centro religioso del judaísmo, Galilea estaba formada por pequeñas aldeas agrícolas y comunidades de pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Era una tierra de trabajadores humildes, campesinos, artesanos y pescadores que enfrentaban dificultades económicas y fuertes impuestos por el Imperio Romano y las autoridades locales. En ese contexto, las palabras de Jesús encontraron un terreno fértil entre quienes buscaban esperanza y justicia. Su mensaje central era sorprendentemente simple, pero profundamente radical. El reino de Dios estaba cerca. Sin embargo, el reino que Jesús describía no era un reino político ni militar, como muchos esperaban del Mesías. En lugar de prometer una revolución armada contra Roma, hablaba de una transformación interior basada en el amor, el perdón y la justicia. Desde el inicio de su ministerio, Jesús comenzó a reunir seguidores. Según los evangelios, algunos de sus primeros discípulos fueron pescadores del mar de Galilea. Entre ellos estaban Pedro el apóstol, su hermano Andrés el apóstol, así como Juan el apóstol y Santiago el mayor. Estos hombres dejarían sus redes y sus trabajos para seguirlo, convirtiéndose en los primeros miembros de un grupo que más tarde sería conocido como los apóstoles. A medida que viajaban por pueblos y aldeas, Jesús enseñaba principalmente a través de parábolas, pequeñas historias con profundas enseñanzas morales. Estas narraciones permitían transmitir ideas complejas de manera sencilla y accesible para la gente común. Una de sus enseñanzas más influyentes aparece en el Sermón del Monte, un discurso en el que presentó principios éticos que transformarían la tradición religiosa de su tiempo. En él proclamó las conocidas bienaventuranzas, donde exaltaba a los humildes, los misericordiosos y los pacificadores. Estas palabras desafiaban muchas de las ideas dominantes de la sociedad. En un mundo donde el poder y la riqueza eran símbolos de bendición divina, Jesús hablaba de humildad, compasión y servicio a los demás. Pero su mensaje no solo se limitaba a discursos. Los evangelios relatan numerosos milagros que acompañaban su predicación. Según los textos, Jesús sanaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a paralíticos e incluso calmaba tormentas en el mar. Uno de los relatos más conocidos describe cómo alimentó a miles de personas con apenas unos pocos panes y peces. Otro narra la resurrección de Lázaro de Betania,
un evento que impactó profundamente a quienes lo presenciaron. Para muchos de sus seguidores, estos milagros eran señales de que Jesús tenía una conexión especial con Dios. Sin embargo, su creciente popularidad también comenzó a generar preocupación entre las autoridades religiosas. En aquella época, el judaísmo estaba guiado por diferentes grupos con interpretaciones diversas de la ley religiosa. Entre ellos estaban los fariseos y los saduceos, líderes influyentes en la vida espiritual del pueblo. Jesús criticaba abiertamente lo que consideraba hipocresía religiosa. En varias ocasiones denunció la rigidez legalista y defendió una interpretación más compasiva de la ley. Para él, las normas religiosas debían servir al bienestar de las personas, no convertirse en una carga. Uno de los ejemplos más claros de esta postura ocurrió cuando sanó a personas durante el día de reposo, conocido como Shabbat. Para algunos líderes religiosos, realizar este tipo de acciones en ese día era una violación de la ley. Pero Jesús respondió con una pregunta simple y provocadora: ¿es correcto hacer el bien o hacer el mal en el día de descanso? Estas acciones lo colocaron cada vez más en el centro de un debate religioso. Pero el carácter revolucionario de Jesús no se limitaba a sus críticas. También se reflejaba en las personas con las que elegía relacionarse. Mientras muchos líderes religiosos evitaban el contacto con marginados sociales, Jesús se acercaba a ellos. Comía con recaudadores de impuestos, hablaba con mujeres en público, algo poco común en su tiempo, y mostraba compasión hacia enfermos, pobres y pecadores. Uno de los ejemplos más famosos de su enseñanza sobre la compasión es la parábola del buen samaritano, en la que un extranjero despreciado por los judíos es presentado como el verdadero ejemplo de amor al prójimo. Este tipo de enseñanzas desafiaban profundamente las divisiones sociales y religiosas de la época. A medida que su fama crecía, multitudes cada vez mayores acudían para escucharlo. En ocasiones miles de personas se reunían para oír sus palabras. Sus seguidores lo veían como un maestro extraordinario y muchos comenzaban a preguntarse si realmente podría ser el Mesías prometido. Pero esta popularidad también lo colocaba en una posición peligrosa. Las autoridades romanas eran especialmente sensibles a cualquier movimiento que pudiera provocar disturbios o rebeliones. Un líder carismático capaz de atraer grandes multitudes podía ser visto como una amenaza potencial para el orden público. Mientras tanto, algunos líderes religiosos temían que sus enseñanzas debilitaran su autoridad. En medio de esta tensión creciente, Jesús continuó su ministerio, viajando por aldeas y ciudades, enseñando, sanando y reuniendo discípulos. En cierto momento llevó a sus seguidores a una región cercana a Cesarea de Filipo, donde planteó una pregunta fundamental: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fue entonces cuando Pedro el apóstol respondió con una declaración que marcaría profundamente la historia del cristianismo: Tú eres el Mesías. Este momento representó un punto clave en el desarrollo de su movimiento. A partir de entonces, sus discípulos comenzaron a verlo no solo como un maestro, sino como el enviado de Dios. Sin embargo, Jesús también comenzó a hablarles de algo inesperado: el sufrimiento y la posibilidad de su muerte. Para muchos de sus seguidores, esta idea resultaba difícil de aceptar. Esperaban un líder victorioso, no un maestro que hablara de sacrificio. Pero según los relatos, Jesús estaba plenamente consciente de que su camino lo llevaría inevitablemente hacia un enfrentamiento con las autoridades. El ministerio de Jesucristo en Galilea no fue una revolución armada ni una rebelión política. Fue una revolución espiritual y moral que desafiaba las estructuras de poder, las normas sociales y las interpretaciones rígidas de la religión. Sus palabras invitaban a una transformación interior profunda, basada en el amor, la misericordia
y la justicia. Y aunque en ese momento pocos podían imaginarlo, el mensaje que comenzó a difundirse en pequeñas aldeas de Galilea estaba destinado a cruzar fronteras, imperios y siglos. Un mensaje que, 2000 años después, sigue siendo objeto de fe, reflexión y debate en todo el mundo. La pasión, el choque final en Jerusalén. Después de varios años predicando en aldeas y ciudades de Galilea, el camino de Jesucristo comenzó a dirigirse hacia el lugar donde todo llegaría a su punto culminante: Jerusalén. Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Era el corazón religioso del pueblo judío, el lugar donde se encontraba el templo más sagrado de su fe. Cada año, miles de peregrinos viajaban hasta allí para celebrar una de las festividades más importantes del calendario religioso, la Pascua judía. Durante esa celebración, la ciudad se llenaba de visitantes. Las calles se convertían en un mar de personas, comerciantes, peregrinos y soldados romanos, vigilando para evitar disturbios. La tensión política era alta. Roma sabía que las festividades religiosas podían convertirse fácilmente en momentos de agitación social. Fue precisamente en ese contexto cuando Jesús decidió entrar en Jerusalén. He determinado, según los relatos del Nuevo Testamento, su llegada fue recibida con entusiasmo por muchas personas. Mientras avanzaba hacia la ciudad montado en un burro, la multitud extendía mantos en el camino y agitaba ramas de palma. Este episodio, conocido como la entrada triunfal en Jerusalén, simbolizaba para muchos la llegada de un rey o líder esperado. Algunos veían en Jesús al Mesías que finalmente liberaría a Israel. Sin embargo, este acto también tenía un profundo significado simbólico. A diferencia de los gobernantes que entraban en las ciudades montados en caballos de guerra, Jesús eligió un animal asociado con la humildad y la paz. Aún así, el gesto no pasó desapercibido. Para las autoridades religiosas y políticas, la presencia de un líder carismático rodeado de seguidores en un momento tan delicado era motivo de preocupación. Poco después de su llegada, Jesús realizó una acción que intensificaría el conflicto. Entró en el templo de Jerusalén y encontró a comerciantes vendiendo animales y cambiando monedas dentro del recinto sagrado. Indignado por lo que consideraba una profanación del lugar santo, volcó las mesas de los comerciantes y expulsó a quienes realizaban negocios allí. Este episodio es conocido como la purificación del templo. Para muchos creyentes fue una defensa apasionada de la pureza espiritual del templo. Pero para las autoridades religiosas, este acto representaba un desafío directo a su autoridad. A partir de ese momento, la tensión entre Jesús y los líderes religiosos aumentó rápidamente. Los evangelios describen varios debates intensos entre Jesús y diferentes grupos religiosos. En ellos, Jesús criticaba lo que consideraba hipocresía, injusticia y abuso de poder. Sus palabras atraían multitudes, pero también creaban enemigos poderosos. Mientras tanto, las autoridades romanas observaban con cautela cualquier señal de agitación. El recuerdo de rebeliones pasadas estaba todavía presente, y la presencia de grandes multitudes alrededor de un líder religioso podía interpretarse como una amenaza política. En medio de este clima de creciente tensión, Jesús celebró una última comida con sus discípulos. Este encuentro, conocido como la Última Cena, se convertiría en uno de los momentos más recordados de la tradición cristiana. Durante la cena, compartió pan y vino con sus seguidores y habló sobre el significado de su sacrificio. También anunció que uno de los presentes lo traicionaría. El responsable de esa traición sería Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Después de la cena, Jesús se dirigió con algunos de sus seguidores a un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad, conocido como el Huerto de Getsemaní. Allí pasó tiempo en oración,
consciente de que los acontecimientos que se aproximaban cambiarían su destino. Esa misma noche, soldados y guardias del templo llegaron al jardín para arrestarlo. Judas los guió hasta él y lo identificó con un beso, un gesto que quedaría marcado en la historia como símbolo de traición. Jesús fue llevado primero ante autoridades religiosas judías para ser interrogado. Posteriormente fue presentado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien tenía la autoridad para dictar una sentencia de muerte. Según los relatos, Pilato no encontró pruebas claras de que Jesús hubiera cometido un delito contra Roma. Sin embargo, enfrentaba una situación política delicada. Las autoridades religiosas presionaban para que fuera ejecutado, argumentando que se proclamaba rey. Temiendo disturbios entre la multitud, Pilato finalmente autorizó su crucifixión. La crucifixión era una forma de ejecución utilizada por el Imperio Romano para castigar a criminales y rebeldes. Era un método extremadamente cruel, destinado no solo a causar la muerte, sino también a servir como advertencia pública. Jesús fue obligado a cargar su cruz por las calles de Jerusalén hasta un lugar conocido como Gólgota, cuyo nombre significa lugar de la calavera. Allí fue clavado en la cruz junto a otros condenados. Este evento, conocido como la crucifixión de Jesús, es uno de los momentos centrales de la tradición cristiana. Los evangelios describen las últimas horas de Jesús en la cruz como un momento de sufrimiento físico y profundo significado espiritual. Según los relatos, después de varias horas murió ante la mirada de soldados, curiosos y algunos de sus seguidores más cercanos. Su cuerpo fue retirado de la cruz y colocado en una tumba cercana. Para muchos de sus discípulos, la muerte de Jesús fue un golpe devastador. El maestro que había inspirado esperanza y fe parecía haber sido derrotado por las fuerzas políticas y religiosas de su tiempo. Sin embargo, la historia no terminaría allí. Según la tradición cristiana, 3 días después, ocurriría un evento que cambiaría para siempre la interpretación de su muerte y el destino de sus seguidores, la resurrección de Jesús. Pero en aquel momento, mientras el sol se ocultaba sobre Jerusalén y la ciudad regresaba lentamente a su rutina, pocos podían imaginar que la ejecución de un predicador galileo terminaría convirtiéndose en uno de los acontecimientos más influyentes de la historia humana. El choque final entre Jesucristo y las autoridades de Jerusalén no solo marcaría el final de su vida terrenal, también se convertiría en el punto de partida de una tradición religiosa que con el tiempo transformaría el mundo entero. El legado y la resurrección. Tras la muerte de Jesucristo en la cruz, sus seguidores se enfrentaron a un momento de profunda confusión y tristeza. El maestro al que habían seguido durante años, aquel que había inspirado esperanza y transformación espiritual, había sido ejecutado públicamente en Jerusalén. Para muchos de ellos parecía el final de una misión que había comenzado con tanta promesa. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba cercana, sellada con una piedra, según narran los evangelios del Nuevo Testamento. Sus discípulos se dispersaron, temerosos de que las autoridades también pudieran perseguirlos. Sin embargo, de acuerdo con la tradición cristiana, 3 días después ocurrió un acontecimiento que transformaría completamente la historia de sus seguidores y el significado de su muerte, la resurrección de Jesús. Los relatos evangélicos describen cómo algunas mujeres que habían seguido a Jesús acudieron a la tumba al amanecer. Entre ellas se encontraba María Magdalena. Al llegar, encontraron que la piedra que cerraba la tumba había sido removida y que el cuerpo ya no estaba allí. Según los relatos, poco después varios discípulos afirmaron haber visto a Jesús vivo. Estas apariciones se describen en distintos lugares y ante diferentes personas.
Para los creyentes, estos encuentros confirmaban que Jesús había vencido a la muerte. La resurrección se convirtió en el núcleo central de la fe cristiana. Para los primeros seguidores de Jesús, no era simplemente un milagro más, sino la señal definitiva de que su mensaje y su misión provenían de Dios. Este acontecimiento también cambió profundamente la actitud de los discípulos. Aquellos hombres y mujeres que pocos días antes estaban escondidos por miedo, comenzaron a predicar públicamente en Jerusalén y en otras ciudades cercanas. Poco a poco, el mensaje de Jesús empezó a extenderse más allá de las fronteras de Judea. Uno de los personajes clave en esta expansión fue Pablo de Tarso, quien llevó las enseñanzas de Jesús a comunidades de todo el mundo mediterráneo. Durante los siglos siguientes, el movimiento que comenzó con un pequeño grupo de seguidores se transformaría en el cristianismo, una religión que se expandió por el Imperio Romano y más tarde por todo el mundo. El impacto de la vida de Jesús no se limitó únicamente a la religión. Sus enseñanzas influyeron en la filosofía, la ética, la literatura, el arte y la cultura de innumerables sociedades a lo largo de la historia. Conceptos como el amor al prójimo, el perdón y la compasión, centrales en su mensaje, han inspirado movimientos sociales, reformas humanitarias y reflexiones éticas durante siglos. Para millones de creyentes, su resurrección representa la promesa de esperanza y vida eterna. Para historiadores y pensadores, su legado demuestra cómo las ideas de un maestro espiritual, nacido en una pequeña región del mundo antiguo, pudieron transformar profundamente la historia de la humanidad.